alegra mucho ver a muchos amigos y conocidos en el chat o en esta presentación. Hoy tenemos el lujo y el honor de tener una presentación de Fernando Cafferata. Enseguida voy a hacer las presentaciones. El tema es cómo combatir la delincuencia en América Latina. Un trabajo que Fernando realizó con otro colega, con Carlos Escartacini. Seguramente Fernando después hablará sobre el proyecto bien. La dinámica que vamos a utilizar es, yo ahora los voy a presentar y vamos a tener, Fernando va a hacer una breve exposición de aproximadamente unos 15 minutos y luego Ángela Ollandi y Tobias Shetler van a hacer comentarios acerca de este trabajo. Y luego habrá tiempos para preguntas. Para ello, lo que les voy a pedir es solamente preguntas, no comentarios ni grandes exposiciones, simplemente preguntas que le quieran hacer al autor. Y lo pueden hacer ya sea por el lado del chat o levantando la mano con el módulo que está abajo de la imagen. Déjenme brevemente presentar a los ponentes. El primero, desde luego, es Fernando Cafferata, que es experto en políticas públicas en los campos de desarrollo internacional, Estado de Seguridad, Economía Pública y del Comportamiento. Y posee un máster de la Universidad de Harvard con orientación a desarrollo y una maestría en políticas públicas y otra en economía en la Universidad de San Andrés. Sí, don Fernando, muy prolífero en maestrías. Actualmente es candidato a doctor en economía por la misma Universidad de San Andrés. Es el director ejecutivo del CELIV, del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la UNTREF, y también es docente en políticas públicas de seguridad de la maestría en Criminología y Seguridad Ciudadana en nuestra institución. También es profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires y tiene una larga trayectoria en el servicio público. Luego ya mismo los introduzco a Ángela Ollandi, que vendrá después. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría también en Ciencias Sociales de la Flaxo en México. Y además socióloga o licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora de la licenciatura de Sociología en la Universidad Nacional de La Plata y imparte cursos en la maestría y el doctorado de la misma universidad en Ciencias Sociales. Coordinó el Observatorio de Políticas de Seguridad en la provincia de Buenos Aires y fue coordinadora de registro de femicidios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Actualmente, Ángela es directora nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Muchas gracias, Ángela, por participar. Y Tobias Schleider es doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es abogado y especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Mar del Plata y es profesor titular e investigador de la Universidad Nacional del Sur, también miembro del INSEE. Es coordinador de la licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Nacional del Sur y cuenta con amplia experiencia como consultor internacional en seguridad ciudadana y democrática. Muchas gracias, Tobías. Y sin hacer demasiado introducción, le voy a pasar la palabra a Fernando. Tenés 15 minutos, Fernando, y adelante. Gracias. Bueno, solamente, perdón, Fernando, sí. una moción de orden. Le voy a pedir a todo el mundo que apague los micrófonos y solamente los active cuando lo tenga que utilizar. Muchas gracias. Bárbaro, Marcelo, gracias. Bueno, antes que todo, gracias a todos por venir, a los comentaristas por regalarnos su tiempo. Cuando Marcelo me presenta, como estamos jugando de local, hay doble nervio, porque uno tiene que hacer quedar bien al equipo. Así que bueno, espero que estar a la altura de las circunstancias y que les guste y estén satisfechos. Este es un trabajo que tomó bastante tiempo. Lo empezamos a hacer allá lejos en el año 2007.
y recién salió en el 2021, pandemia de por medio y demás, y obviamente que eso hace que algunas cosas uno las estire un poco en términos de lo que ocurrió con la bomba neutrónica esta de la pandemia en el medio. Carlos Scartazzini, que es el otro autor, es la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo en lo que va en materia de economía del comportamiento y microeconomía aplicada, y un poco en la combinatoria de esas dos cosas y de algunas inquietudes que tuvimos a lo largo del tiempo, fue que se dio este trabajo. Este trabajo es una monografía, con lo cual tiene una revisión de pares soft, como diríamos, y eso tiene sus pros y sus contras, así que habiendo dicho esto, me meto de lleno en la argumentación. Hay varios y varias colegas que están acá que fueron debidamente citados, intercalados y consultados para el trabajo, así que espero que vean parte de su pensamiento y sus aportes acá reflejados. ¿Qué nos motivó con Carlos a armar esto? Básicamente la idea de que el delito tiene una magnitud tal que es un problema regional, y hablar de América Latina como región es un tema porque sabemos de las divergencias que hay en cada uno de los países, y dentro de cada uno de los países, dentro de cada una de las ciudades, pero bueno, habiendo dicho esto, en términos objetivos, para dar algunos datos, algunas magnitudes, teniendo el 9% de la población mundial, concentramos el 33% de los homicidios, y esto indica que hay niveles de violencia muy altos, y en términos de lo que nos cuesta como sociedad, es aproximadamente el 4% del PBI regional, y ahí, como para ponerle un valor, es lo que la región entera dedica a infraestructura, o es básicamente los ingresos del sector más bajo de la población, o sea que es un fenómeno para prestarle atención en términos objetivos. Pero también en términos subjetivos, en ese sentido, se fue consolidando a lo largo del tiempo, y si uno mira las encuestas de todas estas organizaciones como el Latinobarómetro, la POP y demás, y varias de ellas que utilizamos, se consolidó como el tema de principal preocupación, o el segundo de principal preocupación después del empleo, y en ese sentido, como les puse ahí, el 40% de los habitantes considera que la delincuencia es el problema más importante en su país, es la primera mención en términos de los problemas más relevantes. Dentro de ellos considera el 66% que combatir la criminalidad tiene que ser la prioridad de gobierno, y un tema importante, el 70% tiene miedo todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, a ser víctima de un delito violento. Y acá una pequeña aclaración: como ustedes saben, las encuestas estas se aplican en todos los países de América Latina y el Caribe, y esto hace que a veces las nomenclaturas de las palabras y demás no suenen un poco extrañas al castellano argentino, pero bueno, tratamos de conservar esa dicción, por decirlo así, para ser lo más fehacientes con la publicación. Y en ese sentido, la visión de encarar el análisis fue, bueno, ¿cuál es la solución para este problema? Obviamente las políticas públicas de seguridad, y acá las políticas públicas las pensamos en términos de una convergencia, de un equilibrio entre oferta y demanda, por decirlo así. Y para ir al hueso y ser lo más sintético posible, la demanda ciudadana de políticas públicas, de varios trabajos para acá, que ha realizado Carlos, que hemos realizado con Carlos y otros autores más, lo que encuentran es que hay como tres grandes bloques que generan fricciones en la demanda de políticas públicas en general, y en la demanda de políticas en materia de seguridad en particular. Por un lado, el tema de la impaciencia, y esto hay varios trabajos que están citados ahí, y varios trabajos a los cuales ustedes pueden acceder a través de la página del banco, que tienen que ver con, se prefieren beneficios particularistas hoy por sobre beneficios generales o sociales, como decimos así, mañana, y esto es porque la estructura de preferencias hace que pese mucho más el hoy que el mañana, por miles de razones, pero esto es un fact, por decirlo así, un hecho medianamente mostrado por distintos autores, podemos discutir sobre eso después y demás. Hay un tema de desconfianza, y el tema de la desconfianza, hay una suerte de desconfianza con el sistema político, como ponemos ahí, que converge en una suerte de nebulosa entre el Estado, las instituciones, los políticos y los partidos políticos, por decirlo así, quienes se encargan de diseñar, formular y ejecutar políticas públicas. Y en ese sentido hay una desconfianza en las promesas de soluciones que se hacen, y ahí hay varios autores que trabajan el tema de la confianza y la desconfianza, y cómo esto impacta en la posibilidad de encarar ciertas políticas públicas. Y también hay cierto nivel de desconfianza que está
anclado en experiencias problemáticas respecto de la calidad y la eficacia de la provisión de los servicios públicos, en especial con el servicio de seguridad, después me voy a meter más en eso. Es un tema grande de desinformación, y la desinformación acá lo ponemos como el poco conocimiento que hay, tanto desde la ciudadanía en general como desde los formuladores de políticas públicas para transmitir a la ciudadanía de cómo se distribuyen en el tiempo los costos y los beneficios, y los costos y las efectividades. Hay políticas públicas que necesitan grandes inversiones hoy para que los frutos se vean recién dentro de X cantidad de años vista, y si no está claro esto, es difícil a veces que el ciudadano de a pie, que está ocupado en tratar de conseguir trabajo, darle de comer a su familia y miles de otras cuestiones, pueda ponerse a mirar esto. Y acá también creo que hay una mea culpa, entre comillas, para hacer de la academia, en cómo nosotros, como generadores de conocimiento, transmitimos esto a la ciudadanía en cierta forma amigable y accesible, que es un poco lo que trata de hacer este trabajo, ¿no? Por el lado de la oferta de políticas públicas, yo lo puse ahí como capacidad o incapacidad estatal de generar espacios cívicos seguros, lugares donde la gente se sienta segura de interactuar. Vimos ahí los resultados de las encuestas que tienen representatividad a nivel país, a nivel ciudad, a nivel segmento de ciudad, esta sensación de inseguridad generalizada, y eso nos da una idea, la idea de que hay poca capacidad de garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, en el sentido de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y que si uno comete o no un delito, no importa si tenga más o menos dinero o más o menos recursos, deberíamos estar todos sometidos a la misma ley, y eso también hay bastantes trabajos hechos en ese sentido de que esto no sería así, y poca capacidad estatal de generar efectos logrados en el mediano y largo plazo, y ahora vamos a verlo un poco en materia de seguridad, en qué se refiere a esto. Esto en términos de lo que sería la burocracia pública o estatal, o el Estado en sí mismo como este conjunto de funcionarios profesionales que, independientemente de los cambios políticos, está generando políticas públicas. Por otro lado, lo que nosotros denominamos los políticos o la política, que tendría que ver con quienes a cada momento electoral se presentan con un conjunto de, por decirlo así, soluciones programáticas más o menos estructuradas. No me voy a meter con toda esa literatura de ciencia política, hay varios colegas acá que la pueden referenciar mejor, pero sí encontramos que la oferta por ese lado, de parte de cierto espectro político, por decirlo así, son soluciones rápidas que les proveen réditos políticos inmediatos, ¿no? Haciendo tal cosa vamos a solucionar el problema de la seguridad, haciendo tal cosa vamos a solucionar el problema de educación. Tratar de solucionar problemas políticos y sociales complejos con soluciones, entre comillas, técnicas de poca complejidad. Esto corre tanto del lado de la izquierda y de la derecha del espectro político, ¿no? Y por otro lado, el tema de los pocos incentivos que se van generando, por lo menos en esta estructuración que tenemos del sistema político, que se ofrezcan políticas y soluciones a largo plazo, dado el sistema de instituciones. Ahí paso a la última, que básicamente hay un gran defecto en la posibilidad de generar políticas que sean técnicamente sólidas, en la idea de generar políticas basadas en evidencia, que percolen en los distintos ámbitos y que se formulen de esta forma, se gestionen, se evalúen. Son discusiones casi kafkianas a las que estamos todo el tiempo sometidos, y vemos que no hay ningún tipo de cambio en este sentido. Y por otro lado, esta falta de cooperación para producir políticas a futuro es un poco como por decirlo así, el panorama promedio en América Latina. Obviamente que hay países que están por un lado, otros países que están por otro, pero ese es un poco el esquema genérico promedio, y eso es un poco lo que trata de hacer la introducción del trabajo y de pensarlo. ¿Qué genera este equilibrio? Genera este equilibrio lo que nosotros denominamos estas políticas de mano dura, por decirlo de alguna forma, que se combinan ahí entre una suerte de discursos hiperradicalizados contra el delito y contra el delincuente, respuestas emocionales en ese sentido, que van desde personas que prefieren o que piden linchar a los delincuentes, y que pasa, y que eso también demuestra la baja capacidad del Estado de Derecho. Por otro lado, estos incrementos enormes en las dotaciones policiales y en el gasto de seguridad, sin ningún tipo de norte específico, de objetivo claro para hacer esto. Por otro lado, el aumento de las tasas de encarcelamiento y de soluciones punitivas, sin tener muy en claro a dónde nos va a llevar esto. Y acá Marcelo ha sacado hace poco un libro súper interesante sobre por qué se da esto y cuáles van a ser los posibles resultados que esto acarree. Y por otro lado, esta
esta propuesta de esto genera soluciones ahora, lo que acá falta es mano dura, falta hacer esto, falta hacer aquello, y con esto solucionamos el problema, como una suerte de estado de situación. Y básicamente lo que vemos es que este equilibrio es malo, es un equilibrio que no ha generado los resultados que queremos, porque por un lado el gasto de seguridad sigue en aumento, duplica el gasto en seguridad de las economías desarrolladas, los homicidios siguen en aumento, tenemos la tasa de homicidio más alta de todo el hemisferio del continente y el planeta. De hecho, algunos lugares de América Latina aumentaron un 300% en los últimos 30 años las tasas de homicidio, o sea, cifras delirantes. Encarcelamos al 12% de la población reclusa total y aún así, digamos, seguimos teniendo problemas con todo lo que esto conlleva en términos de la transmisión de enfermedades como tenemos ahora, COVID y demás, más todos los problemas que hay. Si alguno estuvo en la charla anterior que dio Ben Lessing en términos de reclutamiento para organizaciones criminales y demás, no me voy a meter, pero el resultado es malo por ese lado también. Y en términos de la justicia también hay un artículo interesante de Gustavo Fondeville y Carlos Vilalta, que ya están por acá, que básicamente nos muestra que hay más gente encarcelada que no tiene condena y que además la poca gente que tiene condena cada vez tiene penas más largas por delitos que antes no tienen esas penas, con lo cual en términos del stock es cada vez más grande y el flujo hace que sea cada vez peor. Nosotros denominamos ahí una palabra media rara, que en inglés quedaba mejor, en castellano quedó fea, que es esta del efecto trinquete, que básicamente se instalan estas políticas que tienen, por decirlo así, eco en son generadas por esta oferta del sistema político y tienen eco en la demanda, y una vez que se instalan se hacen difíciles de desinstalarse o difíciles de desandar, y los resultados son cada vez peores. Y en ese sentido, por decirlo así, este diagnóstico al cual llegamos con Carlos es que el motivador principal de lo que nos propusimos hacer, por un lado, tratar de entender las demandas de políticas públicas en materia de seguridad, y acá básicamente lo acoto a prevención y disuasión, y cómo nos propusimos entender la demanda desde el lado de las políticas públicas, desde el rol del Estado, desde el rol de la policía y de la preferencia e implementación de las políticas públicas. Acá un disclaimer mío: así como no se puede pensar una política de educación sin docentes, ni una política de salud sin médicos, no podemos pensar una política de seguridad sin policías, pero tampoco podemos pensar una política de seguridad puramente de lo policial. Entonces la idea era tratar de absorber la mayor cantidad de dimensiones posible, y por otro lado tratar de entender los determinantes de esta demanda, qué es lo que hace que la demanda tome tal o cual forma, tratar de sistematizarlo y comprenderlo para proveer información a think tanks, academia, tomadores de decisión, quienes sea, público en general, para decirle: mire, esto es lo que está pasando, esto es lo que está generando esta demanda, tratemos de ver cómo podemos ir a un equilibrio más sostenible en términos de menores tasas delictivas, mayores tasas de inclusión social, menor gasto en este tipo de política específicamente. ¿Cómo fue que lo tratamos de hacer? A través de las encuestas de opinión pública. Acá podríamos discutir largo y tendido respecto a cuáles son los mecanismos para medir el equilibrio de una política pública. Hay mecanismos que se conocen como precios hedónicos o mecanismos indirectos de medir preferencias, y tienen toda una serie de beneficios y de perjuicios hacer eso. También hay mecanismos directos, como estos que estamos utilizando, que es ir y preguntarle a las personas, y en ese sentido tratamos de tomar 3 encuestas bastante grandes, bastante diversas, con públicos relativamente similares y relativamente diversos, para tratar de tener el panorama lo más claro posible, pero como todo con sus restricciones. Una encuesta, ustedes conocen, tiene restricciones de tiempo, de la capacidad de meterse en cada una de las respuestas que dan las personas, y en ese sentido las encuestas no tuvieron en su diseño el pensamiento de elaborarse para compararse, entonces hubo que hacer todo un esfuerzo ex post para ver cómo organizar las respuestas, entender las preguntas, repreguntar y demás, para poder hacer los análisis que vamos a hacer después. Y de hecho los análisis determinantes, ustedes van a ver que algunos se pueden hacer para todas las bases de datos y otros no, y esto es también, creo, parte del problema que tiene esta investigación en sí mismo, ¿no? Entonces quisimos conceptualizar en 4 ámbitos de políticas lo que sería la demanda de políticas públicas: la orientación, la punición versus la prevención, la responsabilidad de la provisión de la seguridad, si público o privada, los recursos para la policía en términos del tamaño de la dotación policial y el despliegue, y finalmente el mecanismo de implementación de las políticas públicas, cuándo las tenemos que implementar y quién va a correr con el costo y los beneficios y en qué momento del tiempo. Y ahí, obviamente, uno le encantaría hacer esto con la mayor precisión posible. Lo hicimos con este paquete de
10 preguntas que están ahí, tratando de respetar la dimensión de análisis lo mejor posible y darle la mayor calidad de interpretación y completitud a esa interpretación. En ese sentido, en la idea de punición versus prevención, y ahí había algunas de las colegas que trabajan en este tema, como Ale Otamendi o Lucía Damert y demás, había y hay en la literatura toda una idea de que estamos frente a una nueva ola punitiva en América Latina, y tomando otros autores como Nico Trachtenberg y demás, otros colegas, tomamos la idea de medir esto en términos multidimensionales, porque encontramos que medir una sola dimensión de la punición hace que a veces uno tenga una imagen un poco distorsionada, y lo que encontramos, para decirlo así, es que apenitas un poquito más, apenitas un poquito menos, hay un equilibrio en la correlación de fuerzas respecto de cómo se reacciona frente a la inseguridad, en términos del apoyo o no a la mano dura, o el apoyo o no a la brutalidad policial y la tortura, pero encontramos que la mayoría de las veces, digamos, a veces se dice sí, se apoya la mano dura, pero no la brutalidad policial, y esto nos empezó a dejar pensando, tenemos que meternos más en profundidad y tratar de indagar un poco mejor qué significa. Y el qué significa, lo que tratamos de hacer es no solamente quedarnos con la pregunta de ¿usted prefiere tal cosa por sobre otra?, sino armar algunos mecanismos que tienen que ver con la distribución de las preferencias en un presupuesto acotado. En este caso le decíamos que la persona tenía 10 monedas y tenía que distribuir esas 10 monedas en X cantidad de política, y esto de alguna forma lo pone a uno en una situación más realista de lo que es la decisión pública. Generalmente uno no puede elegir infinitas alternativas, sino que uno tiene que elegir una alternativa, y a medida que va eligiendo distintas alternativas se va quedando sin recursos para hacer el resto. Lo que encontramos es que, en general, las políticas contra la delincuencia son la prioridad para las personas, pero, y acá el 80% de los encuestados pedía reducir la delincuencia por sobre reducir la pobreza, pero cuando uno indaga y escarga un poquito más eso, encuentra que, en términos de qué políticas apoyaría para reducir la delincuencia, encontramos que casi la misma cantidad de gente que pide aumentar las penas pide invertir en la lucha contra la pobreza como mecanismo para reducir la delincuencia. Entonces, acá encontramos que las cadenas causales y demás se vuelven mucho más complejas, y también vemos que hay un rol muy importante que cumple la información, y en eso hicimos y hemos hecho un par de trabajos adicionales, en términos de lo que nosotros llamamos una encuesta experimental. Cuando uno le da un shock de información a una persona y le muestra niveles alarmantes de delincuencia, esa persona tiene actitudes mucho más punitivas que si uno hace exactamente lo contrario. Si uno le muestra resultados de políticas públicas de tomar ese tipo de decisiones y le muestra lo malo que son en términos de efectos, esa tendencia se reverte. Entonces, esto nos empezó a tratar de formar una idea un poco más sofisticada de lo que tiene que ver con la prevención de la punición, y no sé si estaríamos frente a una ola punitiva, sino frente a una gran demanda de solución de los problemas de seguridad. En ese sentido también preguntamos quién debe producir la seguridad, y acá, para el lamento de varios libertarios, la mayoría de la gente apoya que los recursos para la seguridad se desplieguen por medio del Estado, que sea la policía quien trabaje en estos temas, que no sean los privados los que se subsidien sus propias medidas de seguridad, que sean los ciudadanos quienes vayan con las denuncias penales, o hacer las denuncias penales correspondientes para resolver problemas de seguridad, y que no traten de resolverlos por sus propios medios. Y obviamente, otra cosa es que los ciudadanos prefieren invertir recursos y sus impuestos para la seguridad y no subsidiar a las víctimas. Acá podría estar hablando 70 horas sobre el modelo de Gary Becker y cómo, cuando uno arma la ecuación de los costos sociales contra los beneficios sociales del nivel óptimo de delito, para ese modelo, dado un nivel óptimo de delito, cualquier cosa que esté por encima de eso sería ineficiente, y sería preferible subsidiar a la persona que es víctima de delito por sobrecargar a la sociedad con más costos adicionales. Nada, eso no parece cumplirse en la realidad. Esto me parece una cosa interesante respecto de quién tiene que producir la seguridad. En la policía, acá elegimos dos cuestiones: el tema de la dotación y el tema de la distribución. Y en términos de dotación, el 60% de la gente pidió mayor capacitación y policías más capaces y de mayor calidad por sobre más cantidad de policía. Creo que acá hay un tema para los formuladores de políticas públicas y para quien está al frente de las agencias policiales. Y de hecho, puse una de las preguntas ahí, tenemos una batería grande de eso en otros trabajos. El 80% de las personas piensa que con mejores salarios, más capacitación y mejor condiciones laborales, el Estado estaría en capacidad de reclutar mejores policías.
Y eso creo que es un tema importante, porque obviamente acá la cantidad siempre va en detrimento de la calidad, los recursos son escasos y finitos, y acá hay que ver cómo se asignan, y en sentido de la opinión pública, por decirlo así, va para ese lado. El tema del despliegue, acá hay un tema, porque está más que probado que el despliegue por puntos calientes es mucho más eficaz y efectivo para resolver las cuestiones del delito, tanto el delito violento como ciertos tipos de delitos, pero a pesar de eso, de acuerdo al nivel de análisis que uno tenga, los resultados son diferentes y acá entendemos que hay un problema de información, no se está explicando bien o no se está llegando a explicar bien, tanto para quien formula las operaciones policiales, por decirlo así, o quien se encarga de controlarlas y de demandarle a las agencias policiales esto, como de parte de la ciudadanía, que esto es, que hay una solución técnica mejor que otra, y en ese sentido la opinión no estaría del todo clara, por decirlo así, del todo informada. Final, Fernando, sí. ya pasaste más de 20 minutos, así que si querés ir más o menos. Bueno, voy cerrando entonces. Temas de implementación, obviamente acá hay un tema, la gente prefiere más beneficios mañana que hoy, lo cual es buenísimo, pero para preferir eso le tengo que ofrecer muchos beneficios mañana, y eso hace que sea una estructura rara de elección intertemporal. ¿Y quién lo paga? Acá hay un tema, que todos queremos más policías, mejores policías y demás, pero no queremos pagarlos, y eso también es otro tema, y hay una serie de explicaciones que damos ahí en el artículo respecto de esto. Esta es la síntesis un poco de lo que veníamos charlando recién. Y en términos de los determinantes de las elecciones de estas diferentes elecciones de políticas públicas, utilizamos los determinantes tradicionales en términos sociodemográficos y en términos de lo que es la literatura de la criminología, pero le agregamos un par de cosas adicionales, como tienen que ver las cuestiones de confianza, las cuestiones de cumplimiento ante la ley, las cuestiones de la experiencia de la persona y algunas cuestiones de economía del comportamiento, como el riesgo y la paciencia. Los modelos son relativamente sencillos, nada muy sofisticado, no hay nada causal, todo esto son asociaciones, y las tablas estas extrañas que ustedes se van a cruzar, básicamente cuando es un menos es que esa variable está negativamente asociada con la variable de la columna, y cuando es un más de la misma forma, a más, menos y a más encuentran, quiere decir que en más base de datos encontramos esa relación. Como pueden ver, a vuelo de pájaro, las variables sociodemográficas parecen explicar mucho más todo lo que tiene que ver con la provisión de seguridad, el tamaño de la policía y la tasa de descuento. Y en ese sentido no me voy a detener en los resultados, se los menciono brevemente, que hay cierto tipo de paquete sociodemográfico que apoya ciertos tipos de políticas. La criminología nos dice si fuiste víctima de delito y te sentís inseguro vas a ser más punitivo, vas a tener menos confianza en las instituciones del Estado. Todo esto lo vemos reflejado. Sí vemos que hay un rol relevante en la confianza. Si vos confías en el gobierno, confías en la policía, vas a confiar en que van a dar buenas políticas públicas. Si te parece que vale la pena esperar, vas a pedir políticas mejores. Y también si te parece que la delincuencia es un problema grave, estás dispuesto a exigir medidas más severas y a darle más poder a la policía. Todo esto son cuestiones que se pueden ir trabajando de distintos ámbitos y ese es el equilibrio de políticas públicas que no nos parece el mejor. Y en términos de conclusión, para ya ir al punto final, me parece que lo más relevante es que, dado un resultado de políticas públicas en el cual, por lo menos desde el artículo, no hablo por mí y Carlos hablaba por él, pero lo dejamos escrito, no nos parece el mejor resultado, pensamos que una forma de revertir ese resultado es generar este tipo de información, generar este tipo de documentos, entender cuáles son los determinantes para la demanda de ciertas políticas públicas que pueden ser nocivas en el mediano y largo plazo y tratar de operar en la realidad a través de este tipo de charlas con tomadores de decisión, de charlas con formuladores de políticas públicas para que se formulen políticas que estén basadas en evidencia y que generen beneficios sociales en el mediano y largo plazo. Sin más, perdón, me pasé el tiempo, ahí estamos. No, muchísimas gracias, no, estuvo bien. Nada más que quería darle también la oportunidad a los comentaristas a que hagan algunas reflexiones. Así que muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar rápidamente directamente a Ángela. Ángela, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan bien? Más cerca al micrófono, más fuerte un poquito. A ver ahí ¿me escuchan mejor? Más o menos. A ver. ¿Ahí? ¿Me escucha mejor? No. ¿Estás muy cerca al micrófono o no? Sí, estoy casi hablando. A ver, con el otro.
ahí? No. ¿Tampoco? Te escuchamos, pero A ver, muy leve. ¿qué podemos hacer? ¿Querés empezar, Tobías? Y yo voy a... Dale, empezamos con Tobías y dale. Tobías, ¿estás por ahí? Aquí estoy, espero que a mí sí se me escuche bien. A vos se te escucha fenómeno, dale, Bueno, adelante, muchas Tobías. Muchas gracias por gracias. participar. No, muchas gracias por la invitación, Marcelo y Fernando, es un placer estar acá. Voy a compartir una presentación breve para hacer más ordenada la charla. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, he sido convocado para hablar aquí de este estudio, este informe, cómo combatir la delincuencia en América Latina, que justamente aborda la cuestión de la demanda de seguridad. Y el informe comienza prácticamente con una cita que de alguna manera encuadra el enfoque que se le da al trabajo, ¿no? Esta idea de que la delincuencia violenta es uno de los principales problemas de América Latina y el Caribe, y con toda razón. El objetivo declarado de este informe es explicar las preferencias de los habitantes de la región sobre políticas de seguridad y además los factores que determinan esas preferencias. Y esto es algo muy importante. Como grandes virtudes yo veo en este documento que es un informe muy documentado, basado en evidencia múltiple, adecuada y más oportuna, que es necesario, porque es fundamental saber qué se demanda, además de qué se necesita. Es en algún sentido pluridimensional, porque la sofisticación del análisis le hace justicia a la complejidad del problema, y además es actual, porque da cuenta de un problema vigente y con información reciente. Además, problematiza, para decirlo de una manera amable, la noción de problema, ¿no? Es decir, ¿para quién esto es un problema? ¿Sobre qué base se considera un problema? ¿Y qué efectos tiene este problema? Y esto me parece que es también muy importante y que es digno de ser destacado. También, volviendo al tema de los problemas, creo que el informe tiene dos grandes problemas generales, que son, por un lado, el uso del lenguaje, que esto es probablemente más atribuible a los editores que a los autores. Creo que incluso desde el título hay un exceso de lenguaje belicista, un poco anticuado en este sentido, y que, más allá de lo estético, atenta contra la transmisión adecuada del mensaje, ¿no? Creo que el mensaje es un mensaje mucho más claro en el contenido que lo que expresan algunos de los términos o de los giros idiomáticos usados. Por otro lado, hay cierta confusión respecto de, no sé si confusión, pero faltaría para mi gusto un pronunciamiento más firme respecto del paradigma que basa este informe, ¿no? El lenguaje utilizado y la falta de un pronunciamiento claro hacia alguna de las alternativas del paradigma del orden dejan dudas en dónde se está situando exactamente esta cuestión. Creo que los tópicos centrales que encuentro en el informe se pueden organizar en cuatro grandes temas. Uno tiene que ver con el manodurismo, otro con el policiamiento, otro con los costos de la delincuencia y otro con la información. Y voy a organizar esta brevísima presentación con este esquema. Lo que voy a hacer es, fundamentalmente, resaltar algunos de los hallazgos, no pretendo ser exhaustivo, pero algunos de los hallazgos de las encuestas y del análisis, ¿no? Y sobre todo en lo que hacen a una mejor comprensión de un aspecto tan poco explorado de la seguridad subjetiva como es la demanda de políticas. Y por otro lado, voy a marcar algunas dificultades que he visto en este análisis, porque de alguna manera, cuando Fernando me invitó, me pidió que hiciera esto. Así que, y estas no son críticas al informe necesariamente, sino que también pueden tener que ver con algunas dudas o algunas inquietudes que surgen a partir del análisis y del alcance de ese análisis. Entonces, primero, la cuestión de la mano dura, que bien traza en el informe este camino hacia la mano dura, que parte de la baja capacidad de gestión, parte de políticas defectuosas en ese sentido, que conllevan respuestas emocionales frente a las incapacidades estatales y terminan con la mano dura como propuesta predominante. Un tema que es central en mi informe y que me parece muy bien que lo sea. Y aquí
en el informe se destaca una heterogeneidad en las respuestas que quizás lleve a alguna inconsecuencia, como vamos a ver enseguida, ¿no? Hay una leve mayoría que no apoya la brutalidad policial, más o menos la mitad de los encuestados acepta o aceptaría ciertas formas en ciertas circunstancias de justicia por propia mano de parte de la policía, una mayoría soporta un aumento de penas y hay una preferencia del castigo por sobre la reducción de la pobreza cuando se pone a jugar también la dimensión temporal. Creo que las dificultades respecto de este tópico tiene que ver con un planteo, por ejemplo, de alternativas de mano dura como las que dan prontos beneficios, que en realidad la mayoría de estos beneficios son simplemente beneficios aparentes y quizás esto se podría enfatizar más. Hay una equiparación, aunque se aclara, digamos, pero hay una equiparación aparente entre el manodurismo y la justicia por cuenta propia policial, dejando de lado otras alternativas de justicia por mano propia que no son poco comunes en Latinoamérica. Se hace mucho hincapié en las prácticas policiales extremas que tiene que ver con, por ejemplo, con la tortura, y hay muchas formas en el espectro más leves que también son, me parece, importantes, y una vez más el lenguaje, hablar de prácticas poco éticas, o hablar de contribuyentes cuando se habla de los ciudadanos y las ciudadanas, o de delitos cometidos por la policía, me parece que es una decisión no del todo acertada, pero de todos modos no hacia el fondo de la cuestión. El segundo tema, que es el tema de contar con una mejor policía en algún sentido, plantea esta especie de dicotomía entre más cobertura o más precisión en el patrullaje, ¿no? Y ahí vemos que la mayoría de los encuestados prefiere una policía más capacitada frente a una mayor cantidad de policía, que hay diversidad sobre los modos de patrullaje, que hay una percepción de alta presencia policial, a pesar de lo que uno pensaría, ¿no? Y que hay una asociación fuerte, o parece haberla, entre mejores salarios y más calidad policial. Y esto es algo que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Yo creo que aquí mejor policía versus más policía es una dicotomía en algún sentido falsa porque juegan otras variables. Está bien plantearlo de esta manera, pero tampoco es lo único que hay para analizar, ¿no? Y además, esto, que es algo que sí se menciona en el informe de una manera enfática, es crucial cómo se pregunta, si se prefiere más o mejor, sobre todo por lo de mejor, pero también por lo de más policía. ¿Qué significa más policía? Luego, la dicotomía entre puntos calientes y patrullaje aleatorio deja fuera otras alternativas, deliberadamente. No digo que esto sea un error, sino que es una decisión que podría revisarse. Y luego hay una noción bastante laxa de calidad policial, ¿no? Que involucra salarios, que involucra formación, que involucra profesionalización, que involucra operatividad, cuestiones de distinto nivel de análisis y que exige un distinto nivel de comprensión por parte de aquellas personas que fueron encuestadas. En tercer lugar está la cuestión de los costos. Y aquí se rescata algo de lo que ya ha venido estudiando el Banco Interamericano de Desarrollo hace unos años, ¿no? Se calcula que el costo de la inseguridad equivale al 4% del PBI anual en promedio en Latinoamérica, que esto es parecido a los ingresos que llegan al 30% más pobre de la población, es decir, que es muy significativo, que equivale a un gasto anual en infraestructura y que duplica el promedio de las economías desarrolladas, lo que les lleva a decir a los autores que la seguridad o la inseguridad es una prioridad gubernamental, pero un fracaso regional, y esto tiene que llamar la atención. Esto también trae a colación de manera muy interesante la cuestión de la privatización de la seguridad. Y aquí vemos que hay una preferencia variable por otorgar recursos a la policía y subvencionar autoprotección ciudadana, de acuerdo con los países y de acuerdo con las preguntas que se han hecho, ¿no? La influencia de los costos es muy importante, esto es esperable y esto es así resaltado por los autores, y hay una inclinación a favorecer la reducción de la inseguridad o incluso los castigos como método para esto, frente a la alternativa de indemnizar a las víctimas, ¿no? Pero más allá de esto, es muy importante discutir sobre el rol de la seguridad privada y me parece que aquí se empezó a introducir esta cuestión, a lo que en general no se le presta demasiado el apunte. Y luego, dificultades en este tema.
quizás podría habérsele dado más relevancia a la influencia del pensamiento mágico, algo que dijo recién con otras palabras Fernando en su presentación. Esta pretensión de que haya más beneficios, pero sin una mayor inversión o mayores costos por parte de los particulares, sin pagar más impuestos, ¿no? Esta idea de más impuestos para seguridad, como alternativa a usar recursos privados para seguridad, también es una opción poco clara, porque, como bien se resalta en el análisis, no se entiende bien si la gente prefiere pagar menos impuestos en absoluto o prefiere pagar menos impuestos específicamente para la seguridad y poder destinar ese dinero específicamente a proveerse medidas de seguridad. Luego hay ciertos sesgos que son inevitables en esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, la idea de que contratar más agentes implica un beneficio inmediato en la reducción de la inseguridad. Esto está clarísimo que no es así y que es dependiente de muchos factores, empezando por qué agente se contrata, por cuántos y además para qué. Y finalmente, creo que la variación interregional es muy significativa en este tópico y merece una atención como la que se ha dado. Finalmente, la cuestión de la información, que creo que hay aquí algunos hallazgos muy interesantes. En primer lugar, que cuando la información que se da es en extremo negativa, tremendista, sí. Si podrías voy 10 hacerlo minutos. rápido. Sí, podrías hacerlo rápido. Muy rápido, me faltan 2 placas. Conduce al punitivismo, ¿no? Pero que siempre, la idea es que siempre más datos provocan más reflexión y respuestas más sesudas, más informadas, ¿no? Y aquí hay cuestiones que me parece, para reducirlas y acortar el tiempo, creo que habría que enfatizar un poco más la importancia de una comunicación especializada de la seguridad, de las políticas de seguridad, como algo muy importante al momento de recabar información y al momento también de transmitirla. Finalmente, y esto simplemente a título enunciativo, los 7 factores determinantes que se estipulan me parecen muy adecuados y me parecen muy interesantes y que también hay hallazgos particulares y novedosos, originales en este aspecto. Creo que para terminar puedo dejar 3 grandes preguntas que se me generaron a mí y que podemos generar para el debate actual o posterior. Primero, la cuestión del enfoque, este enfoque multivarial que se ha tomado. No me quedó del todo claro cuál es el criterio para seleccionar los aspectos de contraste. En segundo lugar, respecto de estos 7 factores, si son estos y solamente estos los relevantes. Y en tercer lugar, ¿cuáles resultados pueden extrapolarse y hasta dónde? Es decir, los alcances de las consecuencias de este estudio. Bueno, muchas gracias y le cedo la palabra ahora sí a Ángel. Bueno, ¿ahí se me escucha mejor? ¿Se me escucha un poco mejor? Bueno, buenísimo. Sí, muchas gracias. Si les parece, voy a ser breve, primero para no tentar a las discontinuidades del sonido, pero también porque la presentación de Tobías tomó en cuenta algunas de las cuestiones que quería plantear. Primero, felicitar a Fernando, agradecer la invitación a leer este tipo de trabajos. Me cuesta mucho o permanentemente tensionada mi lectura por mi doble condición de académica, de analista, pero ahora también responsable del desarrollo de políticas públicas que, por lo menos en lo que atañe a la información sobre delitos y violencias, que es un tema central de las conclusiones y del abordaje. Quería entonces, a la hora de remarcar aspectos positivos, además de todo lo que dijo Tobías, y no quiero demorarlos en esto, remarcar la importancia de este tipo de trabajos que son tan poco frecuentes, sobre todo en las ciencias sociales argentinas, entre quienes nos dedicamos a los estudios sobre delitos y violencias, no solo desde el enfoque, desde la pregunta, desde la construcción del problema, sino también desde lo metodológico, ¿no? El trabajo con grandes bases de datos, fuentes secundarias, que son trabajadas, alumbradas a la luz de una serie de preguntas que cruzan las preguntas clásicas o ciertas preguntas clásicas de los estudios sobre el delito y la inseguridad, pero también preguntas clásicas sobre políticas públicas, costos, administración, estudios sobre opinión pública. Entonces, este cruce es muy interesante, es muy virtuoso, poco frecuente, entonces, bueno, me parece interesante remarcarlo. Y para quienes están acá, que veo que muchos son estudiantes, estudiosos, alentar este tipo de trabajos que nos permiten ver
con todos los problemas que ya marcó Tobías, nos permiten iluminar zonas o cuestiones que no se suelen ver a la luz, sobre todo de los tan frecuentes estudios de caso, que son una de las características o uno de los estudios más clásicos en nuestra academia. Entonces, ese es uno de los aspectos más interesantes. Segundo lugar después de todo lo que dijo Tobías y que pensaba decir, y como lo dijo al final y rápido, me quiero detener ahí, estos 7 factores determinantes de la demanda que plantea el trabajo me llamaron mucho la atención, más allá de los sociodemográficos y los que tienen que ver con, bueno, la incidencia de la delincuencia, que son factores mucho más transitados en estos estudios. El resto me parecieron muy originales y montones de preguntas para hacerle a Fernando, que creo que también planteaba Tobías, ¿no? Bueno, entiendo que fueron elegidos en función de la disponibilidad que existían las encuestas, pero bueno, si a la hora de preguntarte nos podés contar un poquito más cuáles resultaron más jugosos, cuáles más problemáticos. Unido a lo que dije anteriormente, me parece que uno de los grandes problemas que tiene este tipo de trabajos tiene que ver con, bueno, por un lado, los niveles de agregación, ¿no? Es decir, estamos hablando de América Latina e incluso cuando vamos hacia las unidades, ¿no? Dentro de América Latina, cuando yo miraba las cifras del Cono Sur, al principio de tasa de homicidios, dije, acá hay un error, y no, es que hay países que muchas veces, no solemos, cuando miramos al Cono Sur, los solemos mirar por separado y nos generan unas tendencias que no son, por ejemplo, las tendencias ni de Argentina, ni de Uruguay, ni Chile. Entonces, bueno, ahí hay muchos problemas, pero me parece que, bueno, la solución es empezar a hacer estudios de este tipo, pero con entidades mucho más chiquitas, ¿no? Nacionales, provinciales, locales. Me parece que ese es una de las grandes invitaciones de este tipo de trabajo, ¿no? Es decir, a replicarlos, pero con otro tipo de recortes. Creo que hoy en Argentina tenemos, si bien no las tenemos actualizadas, tenemos una serie de encuestas, ¿no? Estoy pensando en la encuesta de victimización del 17, en la encuesta del PISAC por esos años, las que se están haciendo ahora en el marco de COVID, es decir, que podríamos empezar a trabajar en preguntas o en pruebas similares, pero bajando a entidades que nos permitan no unificar realidades que son tan distintas con respecto al agregado. Algo parecido, y creo que algo de esto también estaba en lo que planteaba Tobías, tiene que ver cuando uno habla de el delito, experiencias de victimización, la delincuencia. Bueno, en estos, los delitos, la inseguridad, estamos agregando nuevamente fenómenos que son, no solo que son muy distintos entre sí, sino que responden a lógicas, causalidades y dinámicas distintas, pero que incluso muchas veces tienen tendencias muy distintas en un mismo territorio, y ni hablar cuando las agregamos tanto. Entonces, también hay una invitación a ver, por supuesto, hay un punto en lo que estoy diciendo, es la típica mirada desde lo quali a lo quanti, ¿no? Que sufro particularmente como directora de estadística con todo lo que hacemos. Me parece que no hay que exagerar, ¿no? No hay que pedirle peras al olmo, pero sí me parece que un sano diálogo entre las dos metodologías y sus fortalezas y debilidades puede ayudarnos a pensar cómo diseñar estudios que se complementen. En relación a esto último, hay un punto que creo que también Tobías lo abordó cuando hablaba del lenguaje, y yo que tenía que ver con, en principio, cómo disminuir o cómo combatir la delincuencia. Yo pensaba en lo problemático de la delincuencia y la pobreza, ¿no? Cómo estos sustantivos, muchas veces encarar, ¿no?, la problematización desde convertir en sustantivos fenómenos que tienen que ver
con, bueno, acceso a derechos, problemáticas que van mucho más allá, en el caso de la pobreza, por ejemplo, de los ingresos, de desempleo, sino que tienen que ver con, bueno, derechos a la ciudad, acceso a la justicia, derecho a la salud, derecho a la educación. Bueno, algo parecido, o lo mismo pasa con los fenómenos de la inseguridad y las violencias cuando los reducimos al combate a la delincuencia, ¿no? Me parece que hay algo que se juega en ese modo de concebir que, bueno, que podría ser mejor iluminado si se conceptualiza desde otras aristas. Todo esto lo digo sabiendo que no es que Fernando lo ignora, sino que, bueno, tiene que ver con las preguntas disponibles en las encuestas, en este tipo de base de datos, pero bueno, estamos ante un evento en donde lo que queremos es ver cómo seguimos, ¿no? Invitar a leer y cómo seguimos pensando con estos materiales. Por último, bueno, creo que me quedan 2 o 3 minutos más, Marcelo, si no me equivoco. 2 cuestiones, no me quedó tan claro porque me desconecté, si ya lo había planteado Tobías, tiene que ver con cierta mirada sobre la preferencia, sobre las opciones más punitivas que a veces parecen quedar en la lectura del informe. En tu presentación me quedó mucho más claro que en el informe, que la mirada general es que esta preferencia por lo más punitivo, en realidad, cuando uno la mira más de cerca, no es tal, sino más bien que hay una tensión o que hay mitad de mitad, pero en el informe no me había quedado tan claro eso y por eso era una de las cuestiones que planteaba para problematizar, es decir, cuando miraba los tabulados, cuando miraba las diferentes preguntas, me había quedado una mirada mucho más matizada sobre esto que cuando leí el informe. Por último, esto es el problema de no hacer presentación. Algo que quería plantear, bueno, quería plantearlo con respecto a la cuestión de las buenas y malas noticias, ¿no? Que plantea el informe. Es decir, me parece que, y esto lo resumió muy bien Tobías, pero para hacer un cierre vinculado a la cuestión de las políticas públicas, hay algunos emergentes que parecerían estar en tensión, por ejemplo, en las típicas variables sociodemográficas con lo que vienen marcando algunos estudios en Argentina, ¿no? Esto de que las personas de mayor edad son las que tienen menor preferencia por opciones punitivas, ¿no? En general, bueno, ahí la veía Alejandra u otros estudios, los estudios de Gabriel Kessler. Esto parecería ser distinto o aparece distinto en estos estudios. Me parece que es algo interesante para profundizar si esto tiene que ver con una característica de nuestro país, si esto tiene que ver con un cambio. Me parece que ahí hay preguntas dando vuelta. Me parece que todas estas opciones o estas preferencias por intervenciones policiales más tradicionales, ¿no? Versus opciones más eficaces, nos da un terreno, uno podría decir, es una mala noticia para la política, pero también es un terreno sobre el cual intervenir, ¿no? Como vos decís en las conclusiones, con mejor información, con mayor difusión de otras alternativas de política pública. Y esta idea con la que vos encabezaste de que hay preferencia por las políticas de combate a la delincuencia o por las opciones punitivas, pero no tanto, ¿no? Como vos lo decías, también hay una apuesta por las políticas de carácter social, educativo y de combate a la pobreza. Me parece que, bueno, como te decía, es un trabajo muy interesante. Me parece que hay que seguir explorando y te dejo como pregunta, como te planteaba al principio, la cuestión de los 7 factores determinantes. Si hay algo que nos puedas compartir sobre cuáles te parecen los más robustos, cuáles los más problemáticos y nuevamente felicitaciones y gracias. Muchas gracias, Ángela. También muchas gracias a Tobías. Bueno, estamos en la hora ya, entonces, pero bueno, hay que hacer justicia primero con los gran número de comentarios que se han hecho.
Les voy a pedir a quienes vamos a tener que cambiar las reglas porque ya terminamos, nos acabó el tiempo y le queremos dar la respuesta, la posibilidad de responder a Fernando. Entonces, en lugar de levantar la mano, si pueden escribir sus preguntas por el chat, en la medida en que tengamos el tiempo, Fernando las va a responder, y si no, Fernando se comunicará y se las responderá directamente a través de este sistema. Fernando, te vamos a dar 10 minutos para responder lo que vos elijas responder. Hay varias preguntas de Liliana Corneat y de Daniel Rollero en el chat. Fundamentalmente se refieren a temas de tipo de cuestionarios, temas de impunidad, si el problema no es digamos, un tema de policiamiento, un tema de impunidad tan alta que existe en América Latina, el fracaso de las cárceles, en fin, ahí está en el chat. Si querés tomar alguna de esas y si no, se las respondes por privado, pero te damos ahora 10 minutos para que reacciones a los comentarios, tanto de Tobías y de Ángela como a los que provienen del chat. Adelante, Fernando. Bueno, antes que nada, agradecerles muchísimo a Tobías y a Ángela primero por tomarse el tiempo de leer el trabajo, de pensar la devolución y demás. En eso, más que agradecido, a ambos dos los conozco académicamente y profesionalmente y los respeto muchísimo, por eso los invité para que me diera esta devolución. Obviamente, ahí la idea de fondo es tener la mejor crítica, en el mejor de los sentidos de crítica, para poder mejorar este trabajo, y casi diría desde la primera a la última, adhiero a varias de las cuestiones que se mencionaron, empezando por el tema del lenguaje. El lenguaje belicista, coincido con Tobías, ahí hubo un tema de diferencias grandes, que no vale la pena entrar acá, entre el editor y los autores. Y también hay un tema que fue que este trabajo se pensó, lamentablemente, como muchas veces pasa con los trabajos del banco, en inglés. Y se escribió primero todo en inglés. Y después, a pedido mío, se reescribió y se reelaboró en español. Y ahí empieza el tema de las palabras que quedaron raras, por más que hubo muchas revisiones y demás. Ahí hay un tema de lenguaje, y coincido con vos, Ángel, en que estas grandes sustantivos que engloban cosas son complejos. Creo que habíamos empezado con la idea de que era la delincuencia violenta, o la delincuencia que concluía con hechos violentos, y así arrancaba el tema, porque eso es un poco lo que vimos de otros trabajos que genera el mayor efecto en términos de opinión pública y demás. Y bueno, pelea viene con el editor, esas minuciosidades se fueron perdiendo, así que eso va. La verdad, Tobías, te voy a robar tu presentación porque está súper linda, mucho más linda que la mía, así que me voy a llevar esa para exponerla acá en adelante. Pero sí me encantó porque varias de las cosas que mencionaste, y conecto lo que mencionaba Ángela de los 7 factores, tienen que ver con muchas de las cosas que vos mencionabas ahí. Digo, el tema del cinismo legal y la confianza, varias discusiones que teníamos en la cabeza, y que acá, con toda franqueza, Ángela lo dijo súper bien, y tiene que ver con, teníamos una gran cantidad de información en disponibilidad, con muchísimos datos, una gran masa de datos, y el problema es que esos datos estaban estructurados de forma no siempre homogénea, y no siempre de la forma más feliz. Y acá es donde creo que, como dijo Ángela, nos merecemos un buen diálogo entre cualitativista y cuantitativista, y sobre todo entre quienes analizamos datos y quienes hacen cuestionarios, para decirlo en claro. Muchas veces la formulación de las preguntas no es la mejor, y uno tiene que, entre comillas, trabajar con eso. Muchas preguntas que estaban buenísimas las tuve que descartar, y las descartamos con Carlos por eso, porque no era del todo clara. Y la verdad es que tratar de hacer la monografía acotada hizo que muchas disquisiciones que eran interesantes, como tenía que ver con esta cuestión de por ahí pararse en más y mejor, o más contra mejor. Había muchos de esos ejemplos, porque nosotros le damos, en los experimentos que hacemos en los cuestionarios, hacemos eso, vamos cambiando la formulación de la pregunta, y a veces lo que encontramos es que en un mismo país se entiende la cosa de una forma y en otro país de otra, y ahí retomo lo que vos mencionabas, Ángela, y lo conecto con lo que decía Tobías, que tiene que ver con las unidades agregadas, que a mí, me ponen nervioso, por decirlo de una forma. Uno iría casi hasta el segmento de calle a preguntarle al vecino a ver qué le pasa, qué tiene más, pero también, como ustedes saben, pierde poder estadístico la capacidad de hacer generalizaciones, y el tema es, bueno, generalizaciones sobre qué hacemos, o sea, qué significa América Latina, o qué significa Cono Sur, y ahí estamos en un problema, en un brete que no sé cómo zanjar bien, honestamente. Creo que ahí
sí vale la pena escindir entre unidades más parecidas y menos parecidas y probar ese tipo de cuestiones, y creo que por ahí podría ir mejor. Sobre el tema de los factores, creo que ahí el tema obviamente tuvo que ver con disponibilidad, con estas discusiones que teníamos de fondo, con charlas con algunos académicos que venían, trabajando estos temas, o de la lectura de algunos de ellos, y creo que para mí, por lo menos, a mí me resultó interesante a lo clásico y lo que sería lo sociodemográfico y lo tradicional de la criminología, ver que hay cosas que tienen que ver con, y acá soy absolutamente franco, yo admiro y respeto mucho los argumentos de mis mentores, como son Marcelo o puede ser Carlos, y Carlos tiene este argumento sobre la impaciencia, sobre la confianza y sobre la información, y yo compro parte de esos argumentos, y de ahí fue que se fueron armando estas preguntas. Y dije, mira, si tu argumento es bueno, es como buen científico, deberíamos encontrar algún tipo de asociación, y algunas encontramos y otras no, algunas las atribuimos a la mala formulación de la pregunta, y otras en que en realidad, al no ser un estudio experimental, acá todo pega con todo, y la edad, el sexo de la persona, el tema de étnico y demás, pega todo con cuánto confías vos en las cosas. Entonces ahí creo que se arma un poco el embrollo. Ahí hicimos miles de tiradas de distintos tipos de regresión para limpiar esto. Como diría, esto fue lo mejor que quedó, para ser absolutamente franco, y por eso uno toma estos lugares, estos espacios académicos para hablar en confianza y para tratar de mejorar esto, y que esto le sirva a personas, tanto como vos, Ángela, que está en el momento de toma de decisión, en lugares de sentar, pero que entiende que uno puede dialogar y que hay comprensión de parte de lo que se está diciendo, como con Tobías, que está en la academia y demás, como con un montón de otras personas que están acá, que están en diversos roles. Y después el tema de los buenos y malos, creo que ahí otra cosa para mejorarle, y que lo tomo tanto de la intervención de Tobías como la de Ángela, es, a mí me hubiese gustado ampliar un poco más en esto de, bueno, las malas son malas, pero podemos operar sobre ellas de un modo de que sean buenas, y ahí tomo esto que mencionaba Tobías respecto de qué lugar en el paradigma del orden está enmarcado el trabajo, y acá en lo personal yo tengo algunas posiciones en las cuales me encontraría de un lado y otras del otro, con lo cual me cuesta ser absolutamente blanco sobre negro, y el coautor le pasa lo mismo, y generalmente no macheamos donde estamos de cada lado, y entonces creo que eso refleja un poco la heterogeneidad de pensamiento de los dos, pero sí creo que de fondo, como dice Tobías, el lenguaje un poco belicista le quita el trasfondo que es, miren, hay un tema punitivo, pero no es tanto, porque cuando uno escarba encuentra cosas distintas, hay un apoyo al Estado como institución para resolver la conflictividad social, y creo que ese es un tema importante. Hoy, estamos viviendo momentos de alta conflictividad social en distintos lugares, y hay distintas posiciones sobre esto, y esto es bastante representativo. Después, respecto de quién tiene que pagar esto, lo tenemos que pagar todos, no da que lo paguen unos y otros no. No pudimos hacer muchas preguntas sobre la carga. O sea, ¿usted cree que los que más tienen deben contribuir más que los que menos tienen? No llegamos hasta ahí, pero sí que todos tenemos que tributar para que esto funcione mejor. Y sí, a mí me gustaría haber indagado un poco más, por mi sesgo de políticas públicas, sobre esto de el tiempo y cómo se hacen las cosas. Porque a veces ahí está el kit de la cuestión, y creo que el tema de la punición tiene que ver más con querer una solución ahora, o por lo menos desde el lado de la opinión pública, querer una solución ya, que eso generalmente termina generando costos más largos a mediano y largo plazo. Eso lo vemos en distintas políticas públicas, por lo menos me tocó verlo en la política de educación, de infraestructura y demás, y también creo que se ve en la política de seguridad. Si la demanda va por soluciones ahora y la oferta va por malas soluciones, como bien dijo Tobías, con supuestas soluciones que dan buenos resultados, que no lo son tales, porque vemos los resultados y no lo son tales, ahí es donde me parece que se empiojó el asunto. Voy a tratar de, creo que hice 6 minutos de respuesta, voy a ir por arriba de alguna de las preguntas del chat, siendo lo más justo posible para, entiendo acá que alguien preguntó dónde descarga el informe. Sí, hay un tema con la impunidad, nosotros no lo trabajamos porque no está ahí, pero si te interesa, o sea, voy a hacer propaganda, esta propaganda que Marcelo, no me retes, dentro del CELIB estamos trabajando un tema de impunidad, pronto va a salir un informe sobre eso, en las provincias, así que ahí vamos, como Ángela nos dijo, más al hueso, más desagregado, así que te invito a ver el informe que va a salir en breve. Voy a tratar de ver, pregunta a Liliana, ¿cómo fueron las respuestas? Digo, las respuestas fueron de todo tipo, generalmente fueron estructuradas, semiestructuradas, y muchas de esas son con tarjeta, y hay muchos experimentos en el medio, son cuestionarios largos, con lo cual, la verdad que esto gracias
por suerte lo paga el banco este tipo de instrumentación que son carísimos, pero hay mucha información y lo bueno es que está todo disponible en Internet. O sea, toda la base de datos, todo lo que está trabajado está en Internet, uno se lo puede bajar, lo puede descargar, puede tratar de refutar o rearmar su propia argumentación, y creo que eso fue uno de los puntos interesantes que planteó Carlos, que fue, ni bien cerremos todo y lo publiquemos la base de datos para que cada uno de los científicos sociales que trabajan esto puedan hacer la suya y tomar sus propias conclusiones con los datos, que eso también, como diría, es poco frecuente y está bueno también hacerlo, y ahí están los cuestionarios y todo, Liliana, por si te interesa. Los países que se incluyeron están ahí en la presentación, Daniel, y también están en el artículo. Y acá Ale menciona el tema de la comparación de los distintos indicadores de las distintas encuestas, y acá parte de, cuando estaba escribiendo esto, una de las personas con las que charlé es ella, porque sabe mucho de estos temas, y parte de eso tuvo que ver con que la verdad es que no siempre se formularon igual, fueron personas distintas las que hicieron los cuestionarios, personas y empresas y organizaciones distintas las que lo implementaron, y creo que eso también hace a que a veces quede medio un concepto demasiado global, y eso creo que es algo que juega en contra y a favor de la comparación y en contra de la precisión. Así que si tengo que decir, por ahí va la cosa. Bueno, Fernando, impecable, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a Tobías y a Ángela por su generosa dedicación a esto y sus muy buenos comentarios. El informe está disponible, así que lo pueden, yo creo que lo van a circular, o si no, nos lo solicitan. Y desde luego también la base de datos, ahí se indica dónde se podrá bajar. Para quien esté interesado. Fernando, felicitaciones, realmente impecable, muchísimas gracias y nos vemos en los próximos trabajos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos y a todas por venir, muy amables para todos. Gracias. Gracias.